directamente con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, a quien le agradezco mucho que nos reciba esta mañana de lunes. ¿Cómo está, Porfirio? Gracias, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Azucena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Azucena, ¿cómo estás? Pues me da mucho gusto saludarle. Van 9 días de la instalación del Congreso y vaya que los diputados han dado que hablar. Usted, Porfirio Muñoz Ledo, pues se volvió, digamos, héroe nacional en la manera en que ha puesto orden en la Cámara de Diputados, que no va a ser una Cámara fácil, diputado. Claro, muchas gracias por el calificativo. Sí, es muy compleja la Cámara, porque además es un tiempo histórico. Es la Cámara a la cual le tocará poner la banda al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y además proponer e implementar las grandes reformas legales que necesitan para la cuarta transformación del país. Oiga, diputado, hay una preocupación genuina por parte, pues, de algunos círculos y creo que de una buena parte de los ciudadanos. Son muchas promesas, es poco el presupuesto y 6 años, pues también puede ser difícil que se alcancen a cumplir todas. ¿Usted considera, diputado, que Andrés Manuel López Obrador debería recapitular sus promesas, ajustarlas y hablar con la ciudadanía para después no entrar en este tema del que ya estamos cansados, sobre el tema del incumplimiento, y no por falta de interés o falta de intención, sino por falta de tiempo, de dinero y de recursos? ¿O usted considera que sí se van a poder cumplir el 100% de las promesas sí se puede, con el apoyo del Congreso? Mira, no quiero entrar al capítulo de las denuncias, pero sí quiero decirte que muchísimas prácticas de la Cámara, del Senado, del Congreso, son un cochinero. Ahí se gasta casi el doble de lo que se debe gastar. Es una cosa impresionante. En el Senado estamos haciendo esfuerzos y la Cámara hace una reestructuración total, no dañando intereses de trabajadores, pero sí de gastos superfluos, desde reducir el número de comisiones hasta evitar duplicidad de funciones, obesidad, ineficiencia y falta de control son características de la Cámara. A nosotros nos toca aprobar el presupuesto, a la Cámara de Diputados. Mandaremos el nuestro, mucho más adelgazado, y recibiremos del Ejecutivo el suyo. Creo que con todos los ajustes que se están haciendo va a aumentar mucho la capacidad de gasto de inversión y social del gobierno. ¿Cuál será la gran diferencia que los ciudadanos vamos a notar en esta Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, toda vez que en épocas anteriores ya perdimos, déjeme decirle además así, creo que les perdimos el respeto a los diputados, algo que no debería haber sucedido, sí, pero que les perdimos el respeto por los excesos, por la falta de respeto a la ciudadanía, por la falta de honestidad? ¿En qué momento vamos a ver la gran diferencia en este Congreso con congresos anteriores? En un año espero. Mira, yo abundo en lo que tú dices. Las últimas encuestas que he recolectado dan un 76% de la opinión pública que desaprueba la actitud y la conducta de los diputados. El propósito que tengo y mi compromiso, hasta donde pueda, es que se invierta y que en un año haya el 76% de aprobación a los diputados, hasta donde yo toque. O sea, ¿usted quiere irse de aquí a un año a que los aprueben en 76%? Vaya que es una hazaña, Porfirio, bueno, pero seguramente usted lo dice porque lo ha estudiado mucho, ¿no? ¿Cómo? No, porque sé qué hacer. Diputado, lo saluda. Voy a presentar la semana... ¿Cómo? No te oigo. Adelante. ¿Va a presentar la semana próxima, me decía? La ley del Congreso, una nueva ley del Congreso que tengo preparando hace meses, donde todos los problemas que se han detectado van a resolverse o van a plantearse y van a tratar de resolverse. Todos los problemas. Va a ser una Cámara de Parlamento abierto, donde los ciudadanos puedan presentar sus propuestas, como ya lo hicimos en el Constituyente de la Ciudad de México. Vamos a hacer un trabajo bicameral muy estrecho y vamos a aprovechar todo el tiempo para
promover reformas legislativas. Hay comisiones en el pasado que nunca dictaminaron una sola ley, imagínate. Si son 56, bueno, que sean 40, pero que trabajen de veras. Vamos a transformar el Congreso. Debo estar segura, y si no, bueno, hice lo último que pude en mi vida pública. Diputado, lo saluda Jaime Núñez, muy buenos días. ¿Cómo se comportará el Congreso siendo un contrapeso del Ejecutivo con esta mayoría que tiene Morena al interior del propio Congreso? Y también, ¿cómo estarán diseñando estas nuevas instituciones que la ciudadanía reclama? Fue uno de los grandes reclamos que se tuvieron el pasado 1 de julio. ¿Cómo estarán ustedes sumándose a ese cambio y a esa cuarta transformación que se ha venido realizando y se ha venido mencionando? Bueno, en primer lugar, no estamos supeditados al Ejecutivo, ni vamos a estar. López Obrador dijo con toda claridad que no hay un poder sobre los otros poderes. Que tiene mayoría el movimiento encabezado por Andrés Manuel, es cierto, pero son diputados conscientes de su propio deber. Obviamente votaremos las iniciativas que nos mande el Ejecutivo, que no van a ser demasiadas por el tiempo tan complejo, y creo que será un voto favorable, con ajustes prácticamente, porque ahí cada diputado es libre. Y nosotros sí nos proponemos presentar una cantidad importante y profunda de reformas, ¿sí? De reformas incluso a la Constitución, que quizá no vengan del Ejecutivo, y preparar el terreno para que a mediados de gobierno puede haber una asamblea constituyente. Reformas a la Constitución, por ejemplo, ¿cuáles, diputado? ¿Cuáles? Perdón. No escucho. Pues reformas a la Constitución reformas a la Constitución cuáles podrían salir de la Cámara. Se pueden hacer, conviene hacer, aunque sean pequeñas, al rumbo de la educación, desde luego una obligatoria. Ya se permite, ya se habló de la universalización de la educación superior con obligación del Estado. Surgió una reforma constitucional. Terminar con una evaluación punitiva y mejorar la formación de maestros, creo que también la merece. Asegurar que la renta petrolera se quede en el país y no se vaya al extranjero, creo que merece también una reforma constitucional. La consagración de los derechos de los pueblos indios necesita absolutamente una reforma constitucional, siquiera para emparejarla a los principios y contenidos de la reforma constitucional de la Ciudad de México. Y otras muchas de las que podría hablar. Hay contradicciones de la Constitución con tratados internacionales, como el tema del arraigo. Hay muchas cosas que ya no están bien en la Constitución, porque ya se apartan del llamado derecho convencional, derecho de tratados, en el que estamos muy atrasados. Entonces, y luego hay leyes que no se compadecen a la Constitución. Hay todavía un gran desorden jurídico y hay que trabajar con toda seriedad para corregirlo. Diputado, no lo queremos despedir sin que nos dé su opinión sobre dos temas que han sido muy polémicos. Jacob Polevsky acusaba hoy a algunos gobernadores de tratarles de quitar a Morena diputados pues para hacer mayorías en sus congresos locales, y sin embargo este mismo mapa lo vimos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cuando el Partido Verde le da a algunos diputados a Morena para lograr la mayoría absoluta en la Cámara. ¿Se va a medir con diferente rasero Morena? ¿Depende de dónde se encuentran, diputado? No. Yo creo que como gran mayoría, pues Morena es congruente. Lo que pasa es que se ha acostumbrado, como se dice, usos y costumbres, el transferir diputados de una bancada a la otra, que está permitido por la ley y puede ocurrir durante toda la legislatura. A mí no me gusta mayor cosa, no tengo que ver con eso, porque los diputados no son fichas. Si no son ideologías, si no son maneras de pensar, se deforma el concepto de la pluralidad. Y ocurre como en el teatro, que un día hace el papel de Satanás y al día siguiente hace el papel de un cura.
Entonces, no se trata la vida congresional ni política de ser figurantes. Hay que ser congruentes. No me gusta, pero no lo censuro como presidente del Congreso, con la Cámara, porque no es mi competencia. Bien, pues le agradecemos mucho la opinión, el punto de vista, y quiero preguntarle, diputado, ¿qué significa para usted, después de tantos años de lucha, ver, vivir, dirigir y opinar en un Congreso con mayoría de Morena, después de sus luchas codo a codo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con el propio Andrés Manuel López Obrador, con Ifigenia Martínez y muchos líderes de izquierda que en los años 80 y 90 pues eran realmente oposición del régimen autoritario de entonces? ¿Qué significa personalmente para usted verlo y vivirlo el día de hoy, tantos años después? Te agradezco mucho la pregunta. Yo vivo profundamente la culminación de 1988. Lo llamaste bien el viejo régimen. A mí me tocó la primera interpelación al presidente de la República en 88. Como éramos dos senadores, una cifra muy minoritaria. Después me tocó contestar por primera vez un diputado de oposición en 1997, un informe del presidente de la República, el doctor Zedillo, porque una combinación de partidos habíamos ganado la mayoría. Y ahora me toca ver cómo se cumple el ciclo histórico. Hay un mandato del pueblo, es muy importante. Estamos cumpliendo un mandato abrumador en las urnas y nos corresponde la transformación jurídica del país. Si no cumplimos, sería un error histórico. Yo estoy dispuesto a hacer todo de mi parte porque se cumple ese mandato cívico. Privilegiado de la vida que le ha permitido ver este cierre del círculo que inició allá a finales de los 80, Porfirio. Casi cantaste la canción de Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto. Pues sí me ha dado y estoy muy satisfecho. Yo creo que es la última tarea política que voy a desempeñar por el peso de los años, pero me gustaría culminarla con honor, con eficacia y con patriotismo. Gracias a usted por su inteligencia, su mente brillante y sus palabras siempre puntuales, Porfirio. Gracias y le seguimos la pista en el Congreso de la Unión. Un abrazo y buenos días. Gracias a ti por la inteligencia de tus preguntas y por la generosidad de tu actitud. Gracias, Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados en este arranque de Congreso diferente con una mayoría amplísima de Morena. Así es, y con una tarea muy importante, y ya lo decías, un reclamo de la sociedad también sumamente